Hola, bienvenidos a nuestro episodio más del Método Hábitus. En el anterior hablamos de los arquetipos y mencionamos el arquetipo del controlador. En esta ocasión vamos a hablar del arquetipo del productivo. Este arquetipo tiene que ver más con un tema corporal, con un tema donde vamos a hablar de lesiones y donde vamos a trabajar mejor la conciencia corporal y el tema de la anatomía. Sí, y bueno, sí va a estar muy enfocado en esto que dice Sergio, pero también les vamos a decir por qué le pusimos productivo. Y es porque identificamos que hay personas que tienen estos patrones mentales de siempre querer estar haciendo más, de no conformarse, de siempre estar buscando qué más hacer, qué otro proyecto hacer. Y no es que esté mal eso, el tema es que si yo estoy en punto A y quiero ir a punto B, eso está perfecto. Pero el problema es que yo hago todo, llego a punto B, tengo una satisfacción instantánea y luego es, ¿qué más? ¿Ahora a dónde voy? Y me voy a punto C y así ando por la vida, ¿no? Y el tema que hemos visto nosotros es que este tipo de personas no saben parar, no saben estar, pues ahora sí como sin hacer nada, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y una de las cosas que eso luego causa, pues es lesión en el cuerpo, dolor, tensión, rigidez, como van a ir viendo cada vez, ya que expliquemos los 4 perfiles, se van a dar cuenta que en realidad los 4 están muy relacionados uno entre otro, pero sí hay ciertas cosas que los hacen diferentes. Entonces, en este programa, en este episodio, lo que vamos a hablar es del productivo y son todas esas personas que siempre están buscando qué más hacer y no se dan tiempo para parar. Ahora sí, yo me imagino que es como sentarte y ver todo desde afuera, ¿no? No estar ahí metido en la película, sino sentarme y me quedo aquí a disfrutar el proceso, ¿sí? Porque esas personas que van de punto A a punto B a punto C, lo que se están perdiendo es el proceso que les hace ir de un punto a otro. Y ahí está lo interesante, ¿no? Entonces, voy a empezar con un tema muy común que nos llega aquí a terapia y a los cursos de personas que vienen con lesiones de hernias. Y para entender un poquito más, les voy a explicar así un poco qué es una hernia, en dónde se dan principalmente y cómo es que el cuerpo pues no avisa hasta que ya hay una hernia. Entonces, una hernia quiere decir que hay una lesión en el disco intervertebral. Entonces, se va a alojar normalmente en la espalda baja, en la espalda lumbar, entre L3, L5, por ahí. Es donde más común se dan. Sin embargo, sí hay casos donde también se dan a nivel torácico o a nivel cervical. ¿Por qué se dan? Pues hay diferentes causas, puede ser accidentes, golpes muy fuertes, pero el donde hemos identificado nosotros que es el común es por malos hábitos o un mal funcionamiento del cuerpo. Entonces, para llegar a eso, necesito un poquito que entendamos cómo funciona esa parte del cuerpo que es la columna vertebral con los discos, ¿no? Entonces, los discos lo que van a hacer es distribuir la carga del cuerpo uno a otro para que el cuerpo también tenga mejor movilidad, tenga menos compresión y el espacio entre una vértebra, que es un hueso, y la otra, pues se mantenga, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la columna tiene ciertos movimientos que son principalmente 4, que son flexión cuando tú te vas hacia adelante, extensión cuando tú vas hacia atrás, inclinación cuando vas a un lado, al otro lado, y rotaciones. Pero cada segmento de la columna tiene diferentes rangos de extensión, de flexión, de rotación, de inclinación.
Entonces, ¿por qué es que más comúnmente aparecen las hernias en esta sección baja? Una, porque ahí es donde por gravedad el peso se concentra más y la compresión es mayor. Dos, porque no aprendemos a tener o a respetar, la columna tiene curvas naturales, porque luego nos ha pasado que en cursos nos dicen es que la columna debe estar recta y no está recta como una vara o como un palo de escoba. La columna tiene curvas naturales y entonces en esta sección donde debería haber una lordosis, se llama que es una curva hacia adentro, al estar tú mal sentado, mal parado, al hacer malos ejercicios, lo que vas haciendo es borrando esa curva o alterando esa anatomía, y entonces eso va haciendo que se vaya comprimiendo cada vez más. Ahora, el cuerpo sí te va avisando. ¿Cómo te avisa primero? Pues con contracturas, con rigidez, ¿sí? Con dolor. Sí te va a doler un poco la espalda, vas a empezar a, no sé, a estar sentado y después de varias horas te va a empezar a doler aquí, o incluso al dormir, o cuando despiertes, a lo mejor ya despiertas o amaneces con dolor o cansancio en esa zona de la espalda. Y normalmente lo que solemos hacer es o tomar un analgésico o ir con un doctor, un fisioterapeuta, y nos ponen, pues sí, algunos ejercicios, nos dan algo de masaje, nos ponen a lo mejor electroestimulación, pero todo eso ayuda momentáneamente. Sin embargo, no estamos viendo la raíz del problema. Y la raíz, que es donde entra ya nuestro método que hemos estado diciendo, es empezar a ver qué tipo de movimientos, qué tipo de actividades estoy haciendo yo en mi día a día que me están haciendo que mi estructura no esté en su lugar y no le esté usando eficientemente. Entonces, ahí es donde entra nuestro método y empezamos a ver que a lo mejor eres un oficinista donde estás por lo menos 6 horas mal sentado, y luego de ahí dices, bueno, sales y me voy a hacer ejercicio, pero me voy a hacer spinning, donde también la posición normalmente de el estar en tu bicicleta, esa zona del cuerpo está también en una posición donde estás borrando esa lordosis. Entonces, si tú te pones a ver, todas las actividades que haces sentado son bastantes, porque de ahí te vas al coche, de ahí te vas a comer sentado, de ahí si dices, bueno, me voy a ir a divertir, a esparcir la mente y me voy al cine, voy a estar sentado. Entonces es una acumulación al final de malos hábitos y de una mala conciencia corporal. El tema es que cuando ya el dolor, o más bien cuando el cuerpo dice hasta aquí, es cuando aparece la hernia. ¿Por qué? Para que uno sienta dolor, necesita ver una raíz nerviosa, ¿sí? Que le indique al cerebro que ahí hay algo mal. Casi en toda la parte del cuerpo, músculos, órganos, tenemos esas raíces nerviosas que están conectadas y que cuando algo está mal, nos da la señal de que ahí hay un dolor. El tema con los discos intervertebrales es que no tienen inervación nerviosa, o no tienen una raíz o un cable que se conecte ahí que nos pueda estar avisando desde antes que está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que el disco, imagínate tú que el disco es como ¿qué te diré? Relleno de una galleta. Ajá, como un relleno de una galleta, Sí. de estas que son como tipo sándwich. Entonces, el relleno que está aquí adentro sería el disco y las dos galletas serían las vértebras. Entonces, cuando este relleno empieza a hacerse más, con menos densidad, por dentro tiene como una especie de pulpa, de líquido, como tipo gelatina, que entonces se empieza a salir. Normalmente sale hacia atrás, hacia atrás de la columna, por donde pasan todas las raíces nerviosas o todos los cables, y cuando ese líquido toca un cable es cuando
ya te dio el dolor, o a lo mejor te agachaste para levantar una pluma, no sé, algo muy sencillo y te quedaste ahí atorado, trabado, bloqueado, o a lo mejor hiciste un movimiento de solo pasar una mochila a otro lado y ahí también te dio como el piquete o el bloqueo, es porque ya ese núcleo ya está tocando una raíz nerviosa y entonces ya te está mandando la señal de que hay dolor. Sin embargo, sí hay señales antes que te indican que sí estás haciendo algo mal, simplemente que cuando no tenemos esa conciencia del cuerpo, pues las pasamos por alto, como lo que les decía. Puedes estar mal sentado y de repente te empieza a doler o a molestar o esta parte de la espalda cansada, ¿no? Pues no es que esté cansada, es que más bien ha estado en una mala posición y no nos han enseñado ni a sentarnos bien, ni a pararnos bien, ni a saber caminar, porque hay ciertos músculos que hay que usar, que hay que saber usar. E incluso yo como maestro de yoga me doy cuenta que incluso en el mismo yoga hay personas que exceden esos rangos pues naturales o sanos, sobre todo de la columna. Entonces, en esta metodología que nosotros hicimos, pues ayudamos a todas esas personas a que eviten las operaciones, porque luego pues muchas veces no quedan bien, ¿no? Y al final un tema de hernia no es como para tener una operación, simplemente es cambiar hábitos y regresar al cuerpo a su lugar para que ya no tengas dolor. Ahora, ahí ya está explicado pues el tema anatómico. Espero no haberme explayado mucho y no aburrir tanto, porque sé que la anatomía luego es como complicada o a veces a cierto punto no es tan, como te diré, pues interesante, ¿no? A veces no es tan interesante. Pero de aquí vamos a ligar el alfabetismo del dolor, ¿no? Y aquí Sergio nos va a explicar en este tipo de personas con hernias lo que es o lo que le hemos puesto nosotros el alfabetismo del dolor y la biología del dolor. Ni es aburrido, ni tendría que ser algo de que, ay, no, ya se extendió. No, no. Te voy a decir por qué. Porque en nuestro método lo primero que tenemos que hacer es entender que con nuestra mente tenemos que decir o integrar el nombre correcto de nuestra anatomía. Si no, nuestra mente no entiende que yo tengo un dolor en mi zona lumbar, en específico en la L4, y donde ya ahorita Eduardo les empezó a explicar cómo se ve una hernia de disco. Si tú no entiendes perfectamente cómo comunicarte visualmente, con las palabras correctas, con tu cuerpo, no va a haber manera de que ese diálogo o esa comunicación interna pueda llevarnos a este método que nosotros estamos integrando. Este método es sutil, es un método fácil de entender, pero detrás hay un conocimiento que tienes que tener. Uno es tu anatomía. No le puedes decir al doctor, es que al doctor o a nosotros o al mundo o en tu meditación, me duele aquí, sin saber que este aquí se llama pie, que ese pie tiene una articulación, que tiene un hueso, que tiene un músculo, y que todo eso tendremos que saberlo dialogar o tener una comunicación para poder identificar qué voy a hacer con ese proceso. Entonces, ni está mal, sí tienen que aprenderlo. Nuestro método se diseña en base a una comunicación interna, a que conozcas el cuerpo. Por eso el proceso de hablar de una hernia discal, donde la anatomía es importante, nos lleva después a nosotros a ayudarte o a guiarte a que observes desde dónde viene ese comportamiento, ese mal hábito que se ha desencadenado ahora sí en un dolor o en un proceso de una hernia discal, que es aquí donde viene nuestro método, higiene postural. Mucha gente va a decir, ay, es que a mí no me duele nada ahorita. Sí, ahorita, pero tu mal hábito te va a llevar en 10 años a tener una hernia discal porque no supiste tener hábitos que te pudieran prevenir
ese proceso de evitar una operación o ese proceso de dolor, ¿no? Y que aquí voy a entrar con la parte del alfabetismo del dolor. Para nosotros el dolor no es malo, no es un enemigo. Todo lo contrario, el dolor va a ser un gran llamado, una gran señal de que algo estás haciendo incorrectamente. Por eso nuestro método tiene toda esta parte de biomecánica, toda la parte experta de Lalo es la anatomía, la biomecánica, las estructuras, la arquitectura corporal, su comportamiento para que desde hoy puedas prevenir cualquier lesión. Nuestro método no está en ya llegaste con una lesión, bueno, pues nos han llegado a nosotros en terapia mucha gente lesionada. Pero lo primero que enseñamos, y con esto que estamos creando, que es el método Habitus, es prevenir. Es una medicina holística, es una medicina preventiva, es una medicina funcional. Tal vez ahorita no te duele nada, pero quédate con nosotros para que puedas entender cómo un pie plano, unas rodillas valgas, una cadera desalineada, te va a llevar después a un dolor crónico. Y mucha gente dice, ay, no, es que el dolor y qué horrible el dolor. Espérate, el dolor es tan sabio que te está diciendo que tienes que escuchar al cuerpo. Por eso creamos la parte de nuestro método, es la higiene postural que nos lleva a un alfabetismo del dolor. ¿Qué es el alfabetismo del dolor? El contexto de cómo duermes, cuáles son tus hábitos diarios, cuál es tu trabajo, cuántas horas pasas sentado, en tu cotidianidad, de qué tipo de contexto familiar tienes, qué tipo de herencias familiares puedes tener, qué tipo de concepto tienes sobre el dolor. ¿El dolor es bueno o lo utilizas como una justificación para llamar la atención? O sea, nosotros hacemos con el alfabetismo del dolor una integración de qué significa el dolor para ti. Exacto. Y bueno, y de ahí nos metemos también con la biología del dolor, porque es que aprendas a identificar, o más bien, es decir, ok, tengo esta lesión, así, ¿desde cuándo me duele? ¿Qué estuve haciendo antes? ¿Qué estoy haciendo después? ¿Qué estuve haciendo durante? O sea, hay toda una línea de tiempo en donde nosotros es la manera en la que vamos a la raíz del problema y no nada más decimos, pues te operamos y ya, ¿no? Que sería lo más práctico y lo más fácil, sí. Pero nos ha llegado mucha gente también que ya se ha operado y le sale otra hernia. Entonces dices, ¿cómo te va a salir otra hernia si ya te operaron? Entonces algo no está bien. Y ahí es donde entramos nosotros y entonces aprendemos, o más bien le enseñamos a la gente a que pues la causa, la raíz está en sus posturas, en su mala utilización del cuerpo, y no es porque no es porque lo quieran hacer así, es porque pues al final la vida, el entorno ahorita nos hace tener ese tipo de posturas. Sí, la biología del dolor, que es otra parte de nuestro método de hábitos, te habla de eso, justo lo que acaba de decir Eduardo. En el tiempo, ¿cuáles han sido tus procesos de no haber aprendido a escuchar a tu cuerpo desde el día uno, que te estaba avisando muy sutilmente que tenías ya un dolor? Por eso no es malo, el dolor es un gran mensajero, no es el enemigo. El tema es que le evitamos y le tenemos mucho miedo al dolor, cuando realmente el dolor es el mensajero de esa biología que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también ya viendo ya lo físico, lo mental o lo emocional, también hay ciertos programas detrás de esas personas que tienen, por ejemplo, unas hernias de disco, ¿no? Que son personas que luego tienden a tener muchas responsabilidades, mucho miedo, o responsabilidades también que no son suyas, o están cargando cosas, ¿no? Claro. Que se concentran en esa zona. Y entonces, para entender mejor el arquetipo del productivo, es una persona que en primera pasa del A al B y no logra satisfacerse con el proceso. Solo está pensando llegar en el B, y cuando llega al B ni siquiera se toma el tiempo de integrar todo ese esfuerzo,
de integrar la satisfacción, el placer, la alegría de haberlo logrado, ¿no? Ya llegó al B y ya está todo su sistema creando su nuevo objetivo y eso es parte de un proceso donde si lo haces igual con el cuerpo, lo terminas lastimando, lo terminas... en el cuerpo se llama cómo lubricar nuestras articulaciones. Entonces empiezan a rigidizar porque no eres capaz de moverte libremente. Estás tan concentrado en el hacer que no hay ese espacio de movimiento. Entonces, por eso en nuestro arquetipo del productivo vamos a hablar mucho de la anatomía, porque es importante que conozcas cómo una articulación o un músculo rigidizado, sin fuerza, termina siendo algo, una lesión. Hoy hablamos de las hernias discales, pero no es el único. Tenemos casos de rodillas, tenemos casos de... dolor de ciática, tenemos temas con los hombros, el famoso manguito rotador, la escoliosis. Los chicos estos nuevos que están teniendo problemas. El túnel carpiano, los pies es un tema también, después estaremos abordando videos con eso. Hay muchas lesiones muy comunes pues que vienen de esto, ¿no? Vienen de hábitos, de una conciencia corporal pues muy limitada y que a través de este método hemos hecho que pues, muchas personas sean un poco más conscientes y como dijo Sergio al principio del video, es tomarlo más como una medicina preventiva que a que te esperes a que ya esté mal, ¿no? Digo, si ya estás con un tema de hernia, pues no hay problema, o sea, se puede abordar y se puede trabajar. Yo incluso he tenido pacientes que llegaron conmigo por hernias y que a través de este sistema y de este método, ahorita llevan 3, 4 años sin dolor, sin quedarse otra vez trabados. Obviamente tuvieron que hacer cambios en sus hábitos, cambios en sus actividades y cambios en su cuerpo. Entonces, pues esperamos que haya quedado un poco claro haya quedado claro este arquetipo y nos vemos en los siguientes videos para ver los últimos 2 arquetipos que nos faltan. Recuerden las redes sociales, Instagram, Habitus Online MX, Facebook, Habitus Educación en Bienestar Holístico y la página web www.habitusonline.com. Por ahí nos pueden seguir, nos pueden buscar y nos vemos en el siguiente episodio.